Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy en Descubrir el Español vamos a aprender más letras consonantes. En este caso, la letra G y la letra J. G, J, porque tienen un sonido similar. Las letras G, J mayúsculas las escribimos así. Primero la G. La G escribimos primero medio círculo, un semicírculo, como la letra C, recordamos la letra C, pero para hacer la G vamos a subir un poco por aquí y hacer un palito aquí. Esta es la letra G. G, semicírculo con un palito. Y la letra J mayúscula es así. Un palo con una curva y un palito horizontal arriba. Palo, curva, palito. J. G, J, mayúsculas. Ahora vamos a ver las minúsculas. La G minúscula es un círculo pequeño, palito y giramos. G. G. Y la J minúscula es similar. Hacemos palito, curva y un puntito arriba. Es parecida sin este círculo de arriba. Tenemos G y J. G, J minúsculas y G, J mayúsculas. Vamos a ver ahora cómo pronunciar estas letras. Pronunciar. Vamos a escuchar y repetir. Primero la G con vocal. Recordamos las vocales A, E, I, O, U. La G tiene dos sonidos diferentes dependiendo de la vocal que usamos. La G con la E decimos G. La G con la I decimos Ji. G, Ji. Este sonido es similar al sonido de la J con vocal. Recordamos vocales A, E, I, O, U. Tenemos J con A, Ja, J con E, G, J con I, Ji, J con O, Jo, J con U, Ju. Ja, Ge, Ji, Jo, Ju. Decimos Ja, Ge, Ji, Jo, Ju. Aquí vemos en este dibujo, tenemos la boca, recordamos la boca, y dentro de la boca está la lengua, que va a estar arriba y atrás para hacer el sonido ja, 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 je, je, jo, ju. La lengua arriba. La lengua arriba, atrás. Ja, ja, ja. Vale, entonces tenemos con la J, ja, je, ji, jo, ju. Y con la G con la E, G, la G con la I, Ji. Son sonidos similares. Escribimos palabras algunas con G, algunas con J. Esto es una cuestión de practicar, leer, para aprender la diferencia de G y J. Hay algunas reglas gramaticales que podemos ver en otro vídeo. Por ahora solo aprendemos las letras. Y después nos falta la G con la A, la G con la O, la G con la U. Tienen un sonido diferente. La G con la A decimos ga, ga. La G con la O, go. Y la G con la U, gu. Ga, go, gu. Ga, go, gu. Es diferente. Entonces, con la letra G tenemos ga, go, gu. Ga,
go, gu. Y, sin embargo, aquí tenemos g, ji. G, ji, que es el mismo sonido de la J. Ja, je, ji, jo, ju. Esto tenemos que practicar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí para escuchar y elegir. Elegir con G la palabra correcta. Aquí tenemos un gato, un animal gato. Gato, gato. ¿Cómo vamos a escribir gato? ¿Con G o con J? Gato. Si decimos gato, vamos a utilizar la letra G. Gato, porque la G con la A decimos ga. Esta palabra con J la pronunciaríamos jato, 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 pero no decimos jato. Este animal es el gato, por tanto necesitamos la letra G, gato. Aquí tenemos una guitarra. ¿Qué pasa con guitarra? Este es un caso también especial. Recordamos cuando decimos la G con la I es igual que la J con la I. Decimos gi, guitarra. Para pronunciar guitarra necesitamos añadir una U en el medio, en el centro, y esa U no la vamos a pronunciar, porque no decimos guitarra. La G con la U sería gu. Guitarra, guitarra, no decimos eso. Esta U no pronunciamos la U. No pronunciamos U. No pronunciamos la U cuando tenemos la I, G-U-I, para decir gui. Así decimos guitarra, guitarra. Esto es. Vamos a verlo otra vez en este esquema de las letras. Tenemos, recordamos, ga, go, gu, y con la E y la I tenemos geji. Para poder decir gegi necesitamos añadir una U, y esta U no la vamos a pronunciar. Esta U no la vamos a pronunciar. Entonces tendríamos el sonido ga, ge, gi, go, gu, y después el sonido fuerte, el sonido de la J, ja, je, ji, jo, ju, que podemos escribir con G, ge, ji. Esto es un poco complicado, vamos a seguir practicando. Aquí tenemos otra palabra. Esto es un ángel, ángel. Ángel, ¿cómo vamos a escribir ángel? Recordamos, la G con la E, G. La G con la E y teniendo una U en el centro, una U que no se pronuncia, aquí diríamos ángel, ángel. No decimos anguel. La U no la pronunciamos aquí, porque tenemos G, E, y esta U en el centro no la pronunciamos. Esta U sirve para decir ángel. Sin la U, solo con la G y la E, pronunciamos G, ángel. Esta palabra es ángel. Por lo tanto, escribimos ángel. Así, la G con la E y sin nada en el centro, sin la U. Ángel. Vamos a seguir, en este caso, con este animal que es una abeja. Abeja. ¿Cómo vamos a decir, a escribir abeja?
Tenemos la G con la A, recordamos, la G con la A es ga, con lo cual no puede ser porque decimos abega, abega. Y esto es una abeja. Por lo tanto, abeja, ja, 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 necesitamos la J. Abeja. Este animal es un conejo. Conejo, escribimos con G o con J. Con la G, G-O, decimos go. Conejo. Pero no es conejo, es conejo, conejo. Por tanto, conejo necesitamos J. Y finalmente tenemos tijeras. Tijeras, jeras, jeras. Podría ser G. Recordamos la G con la E es G. La J con la E también es G. Tijeras. En este caso la escritura correcta es con J. Tijeras, tijeras. Por eso necesitamos practicar para ver la diferencia de las palabras con J y con G. Tijeras. Recordamos otra vez cómo pronunciar, porque esto es un poco difícil. Con la J es muy fácil. La J siempre es ja, je, ji, jo, ju. Ja, je, ji, jo, ju, siempre. La J no tiene problemas. La G es difícil, porque tenemos dos sonidos diferentes. Tenemos, recordamos, ga, go, gu, ga, go, gu, y con las letras E, I, vamos a tener dos sonidos. Si añadimos la U en el centro, no pronunciamos la U, no pronunciamos la U, no pronunciamos la U y vamos a decir gi, ge o ge, gi. Si no tenemos esta U, vamos a decir ge, gi, ge, gi, ge, gi, ge, gi, ge, gi, ge, gi con la letra U, ge, gi sin la letra U. Tenemos entonces ga, ge, gi, go, gu o ja, je, ji, jo, ju. Ja, je, ji, jo, ju con J o con G. G, gi. Vamos a practicar más con otro ejercicio. En este caso vamos a escuchar, leer y ordenar. Tenemos que ordenar las letras. Ordenar. En este dibujo tenemos un guante y aquí tenemos varias letras. Tenemos 6 letras. ¿Cómo vamos a escribir guante? Guante. Guante. La primera letra va a ser la G. G. Después gu, 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 la U. Gu. Ante. Guante. N. T. E. Guante. Después tenemos este animal, ya sabemos, es el gato. Gato, gato, gato. La primera letra es la. ¿Cuál es la primera letra? La G. G. Gato, gato, ga. Después vamos a tener la A. Gato. To. La letra T, recordamos, con la O. Gato. Seguimos. Esto es una manguera. Manguera, vamos a escribir M-A-N. Manguera, recordamos, G, el sonido G, vamos a necesitar la G, manguera, la E. ¿Y qué necesitamos para el sonido G? Necesitamos poner aquí en el centro una U. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no tenemos la letra U en el centro, no decimos manguera, decimos manjera, sin la U. Sin la U decimos manjera, pero esta palabra es
manguera, manguera. Por tanto, necesitamos esta U en el centro, manguera. Después R-A, manguera. Manguera. Aquí tenemos otro dibujo. Este dibujo es ángel. Ángel. A. ¿Cuál es la A? Esta es la letra A. La letra A, después N, ángel, G. Tenemos el sonido G con la letra G y la letra G, la letra E. Ángel. Ángel. Vemos aquí muy bien la diferencia. Decimos ángel, ángel, porque no hay nada en el centro, no hay una letra U, decimos ángel. En manguera hay una letra U y con la letra U vamos a decir manguera, el sonido G y el sonido G. Manguera, ángel, manguera, ángel. Seguimos ahora con este otro dibujo. Escribimos dibujo, dibujo, con la D, recordamos la D, después tenemos la I, dibujo, con la B, bu, con la U, dibujo, jo, el sonido jo, con la J y la O, dibujo. Aquí tenemos de nuevo la abeja. A, B, con la letra B, A, B y la letra E, abeja. J, A, abeja. Aquí tenemos una hoja. Puede ser la hoja de un árbol o la hoja de una flor. Empieza con H, después O, hoja y hoja, con el sonido J. Tenemos la J y la hoja. Y finalmente tenemos las tijeras. Tijeras, T, con la letra T. Ti, tenemos la T, después la I, ti, G, la J con la E, tijeras, con la A y la S al final. Tijeras. Vale, muy bien. Vamos a escribir estas palabras también con letras minúsculas para practicar las letras minúsculas. Guante, tenemos la G minúscula, guante, guante. Gato, vamos a escribir G minúscula, A-T-O, gato. Después manguera, tenemos M-A-N-G-U-E-R-A. Manguera, G-U-E. No pronunciamos la U, no decimos manguera, decimos manguera. La U sirve para decir el sonido G, manguera. Abajo tenemos ángel, que vamos a escribir A-N-G-E-L, el sonido G, ángel con G. Arriba tenemos dibujo, recordamos la D minúscula, D-I-B-U-J-O, dibujo. Después tenemos una abeja, A-B-E-J-A, abeja. Tenemos aquí una E, una B y una E. Abeja, la J y la A. Abeja. Después tenemos una hoja con H-O-J-A y finalmente tijeras, la T minúscula y J
T-I-J-E-R-A-S. Recordamos la S, podemos escribir de dos formas. También podemos escribir T-I-J-E-R-A-S. Esta es la S minúscula de dos formas diferentes y la J minúscula. Tijeras. Repetimos estas palabras. Guante, gato, manguera, ángel. Guante, con G, guante, gato, manguera, ángel. En guante, por ejemplo, sí pronunciamos la letra U, porque aquí tenemos una A. Solo vamos a omitir la letra U cuando tenemos después una letra E o una letra I, como por ejemplo en manguera. En manguera esta letra U no la vamos a pronunciar porque después tenemos la letra E. Sin embargo, en guante, guante sí pronunciamos la letra U porque después hay una A. Guante, guante, gato, manguera, ángel. Y aquí a la derecha tenemos dibujo, abeja, hoja, tijeras, el sonido J, dibujo, abeja, hoja, tijeras. Vamos a ver por última vez el esquema. Para recordar, con la J, fácil, la J es fácil, porque tenemos ja, je, ji, jo, ju. Muy fácil, siempre el sonido J, 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 ja, je, ji, jo, ju. Muy fácil. La parte difícil es la G. La letra G vamos a tener dos sonidos. Tenemos el sonido suave, el sonido ga, ga, go, gu, o también ge, gi, con esta U que no pronunciamos. Si no pronunciamos esta U, si después tenemos una E o una I, y vamos a decir ga, ge, gi, go, gu. Cuando no tenemos esta U entre la G y la E, vamos a decir ge, ji. Tenemos entonces ga, ge, gi, go, gu, ga, ge, gi, go, gu, ga, ge, gi, go, gu, y si no tenemos la U con la E o con la I, decimos ge, ji, igual que con la J. Ja, je, ji, jo, ju, ga, ge, gi, go, gu, o ge, ji con G. Eso es. Estas son las letras G mayúscula, J mayúscula, G minúscula, J minúscula. Muy importante practicar con más ejercicios para escribir bien estas letras y pronunciar bien estas letras. Vamos a continuar con la G en otro vídeo para practicar más y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.